bienvenidos a esta nuestra primera sesión virtual de nuestro diplomado en línea, prevención y tratamiento del consumo de las drogas. Para mí es un placer siempre estar con ustedes porque nos permite intercambiar ideas, intercambiar conocimientos. Todos estamos finalmente en el área de las adicciones desde a lo mejor desde diferentes áreas, pero bueno, a todos nos interesa todo esto. Mis mejores deseos de que todos se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Y bueno, nuestra charla se compone de 3 partes, de hecho es un resumen de estas primeras 3 unidades. Vamos a revisar inicialmente algunos aspectos epidemiológicos, algunas cuestiones estadísticas muy específicas de cada una de las drogas para que nos demos una idea de cómo está el panorama, el fenómeno de las adicciones. En un segundo momento vamos a revisar también algunos aspectos específicos de las drogas. Vamos a revisar y aclarar un poquito más algunas cuestiones de farmacocinética y farmacodinamia, que creo que eso es lo que nos costó más trabajo en nuestros mapas mentales. Y vamos a revisar al final los modelos interpretativos del consumo de las drogas para que evitemos caer en reduccionismos que nos permitan ampliar este enfoque que tenemos del consumo de las drogas. Entonces voy a compartir la pantalla. Si tienen algún comentario, algo que quisieran agregar, si les parece, las dejamos al final de las sesiones. Nos pregunta licenciada Anabel si se queda. Nos proporcionaban grabaciones, las subían al aula virtual. Me parece que sí, ¿verdad, licenciado? Sí, licenciada, ahorita yo estoy grabando la sesión y ya cuando la tenga completa, ya la subo yo a la plataforma. Gracias. Bien, voy entonces a compartir la pantalla. Ok, me dicen si... Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Ok, bueno. Antes que nada, quise ponerles las fuentes de dónde estamos sacando estos números, porque de repente, cuando nosotros revisamos los números, de repente uno puede decir, ay, es que es mucho, ¿no? Y alguna vez platicaba con algunas personas, me decían, es que es imposible que niños de primaria, niñas de esta edad estén consumiendo drogas, ¿no? ¿De dónde sacan estos números? Bueno, estas son las fuentes. En primer lugar, vamos a revisar datos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes. Esta es una encuesta que se realiza en el año 2014. También de las encuestas nacionales de adicciones. Estas son encuestas que se realizaron cada 5 años. En 1988 iniciaron. Dejan de realizarse en el 2011 para darle paso a la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas. Esta se realiza en el año 2016 y se publica en el 2017. También se va a tomar datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, el SISVEA. Este fue creado por la Secretaría de Salud, incluye información y datos importantes de centros de tratamiento y rehabilitación, clínicas de tabaco, grupos de autoayuda, consejos, lo que antes se conocía como consejos tutelares, servicios médico-forenses, servicios de urgencias y servicios de atención psiquiátrica. Entonces, como se pueden dar cuenta, el SISVEA tiene una zona muy amplia para recoger datos. También, en 1987, el Instituto Nacional de Psiquiatría crea el Sistema de Reporte de Información de Drogas y, por supuesto, los Centros de Integración Juvenil con el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas que se crea en 1990. Entonces, si ustedes se fijan, las fuentes son sumamente confiables, son amplias y nos da un panorama general de todo lo que está pasando en la República Mexicana. Quiero iniciar con esta gráfica. Esta es una gráfica que nos permite hacer un comparativo de la edad de inicio del consumo de tabaco en México. Entonces, me parece muy interesante porque nos da un panorama de, en 1988,
a qué edad las personas empezaban a fumar. Entonces vean cómo en ese entonces las personas empezaban a fumar a los 25 años, lo cual tenía ciertas ventajas porque pues ya son mayores de edad, ya tenían un cerebro más o menos desarrollado, una personalidad más o menos desarrollada y bueno, era más fácil dejar de fumar. Para 1993 la ENA nos dice que está reduciendo la edad de inicio para fumar y de hecho se establece una especie como de meseta y desde entonces se dice que ya empiezan las personas a fumar a los 17 años. Para 1998 prácticamente se invierte y la edad de inicio para fumar es a los 15 años. Entonces, desde entonces nos empieza a alertar esta situación de disminuir el consumo de tabaco. La ENCODAT en el 2016 nos dice, que esta es la información más reciente, que en México hay 15 millones de personas que fuman actualmente. De estos, 11 millones son hombres y 3.8 son mujeres. De esta misma población, el 6.4 de la población encuestada fuman diariamente. 11.11 fuman ocasionalmente, 15.4 son exfumadores. Ahora observen, de los fumadores adultos que fuman todos los días, en promedio están usando 7.4 unidades de tabaco. Los adolescentes fuman un poquito menos, pero bueno, la cantidad no es tan despreciable, 5.6 en promedio al día. Y 12.3 de los fumadores, que es 1.8 millones, ya se consideran con criterios para la adicción a la nicotina. ¿Qué nos dice en relación a los estudiantes? La encuesta 2014. 30.4 de los estudiantes de secundaria y bachillerato han iniciado a fumar. La verdad es que es una cifra alarmante. Y en el caso de nivel básico, todavía más alarmante, se tienen registros de que 6.5 registraron consumo alguna vez en la vida. No sabemos si es mucho, si es poco, pero finalmente fue alguna vez en la vida. 6.3 de los estudiantes de secundaria son fumadores actuales. Y esto se triplica en el bachillerato, llega hasta el 18.8. 7.4 de los estudiantes de secundaria y bachillerato son fumadores de consumo diario, lo cual nos debe de alertar sobre qué vamos a hacer con nuestras estrategias preventivas focalizadas específicamente al tabaco, porque es una cantidad impresionante de jovencitos y de niños que van en este curso para ser prácticamente adictos al tabaco. Ahora, en relación al alcohol, la ENCODAT nos maneja que el 71% de la población mexicana ha bebido alcohol. En relación a la edad de inicio, la encuesta, la ENA de 2008, nos dice que las personas empezaban a tomar a los 17.9. Para 2011 prácticamente no ha cambiado, empiezan las personas a tomar a los 17.8 y en 2016 la edad para iniciar a tomar es a los 17.9. Entonces ahí parece que se mantiene estable, así que pareciera que nuestras estrategias preventivas están funcionando, no son tan, de alguna forma tan efectivas o algo está pasando por ahí. Ahorita lo vamos a revisar en los modelos interpretativos, porque bueno, pues la gente está empezando a fumar a tomar, antes de la mayoría de edad. Seguimos con en este comparativo. El consumo diario en 2011 se registra en 0.8. Para 2016 sube a 2.9. El consumo en hombres en 2011 está en 1.4. Para 2016 sube a 4.5. El consumo en mujeres en 2011 está en 0.2 y sube a 1.4 en 2016. Y el consumo en el último mes, en el 2011, está en 12.3 y sube en el 2016 a 19.8. Y yo casi estoy segura que si revisáramos estadísticas ahorita con la situación de la pandemia, esto seguramente tendría un incremento considerable. En relación a las bebidas de consumo en México, el 40.8% lo que consumen es cerveza. En el segundo lugar son los destilados y en el tercero es el vino de mesa. México no somos tanto de vinos de mesa, somos más como de cerveza. Es la principal bebida de consumo. Ahora, en relación a los estudiantes en secundaria, 41.9 son hombres, 39.4 son mujeres. Si ustedes observan, la diferencia pues no es significativa,
pero en bachillerato empeora. 71.5 son hombres, 73.3 son mujeres. Es decir, en bachillerato prácticamente mujeres y hombres están tomando en la misma cantidad. En primaria, el 17% reportó uso alguna vez en la vida, una cifra altísima para ser primaria. Y en secundaria y bachillerato, el consumo llegó al 14%, consumo excesivo. Ahora, en relación a la población mexicana de 12 a 65 años, que es la población en donde se realiza la ENCODAT, en relación a las drogas ilegales, nos dice que el 10.3% ha consumido alguna vez alguna droga en su vida. 0.6% de quienes consumen ya tienen criterios de dependencia. 20.4% de las personas con dependencia ha asistido a alguna especie de tratamiento. En relación a alguna vez en la vida, 8.6% ha consumido marihuana alguna vez, 3.5% ha consumido cocaína alguna vez, 1.3% ha consumido drogas médicas sin prescripción alguna vez y 1.1% ha consumido inhalables. En relación a la edad de inicio, 18.2 años es en mujeres, 17 años es en hombres. Entonces, los hombres están empezando a consumir drogas antes que las mujeres. ¿Qué pasa en estudiantes? La prevalencia secundaria y bachillerato es de 17.2%, la prevalencia en primaria es 3.3%, y en el caso de mujeres en secundaria es de 1.7% y en bachillerato es de 15.9%. Bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto? Observamos cómo el consumo en mujeres prácticamente es similar en el caso de los varones, sobre todo en bachillerato. Pareciera que las drogas es una enfermedad que ya tienen que ver los pediatras, es una enfermedad que ya debemos de considerarla del área de pediatría, lo cual nos hace de repente como un abordaje un poquito más complejo. Observamos también cómo el fenómeno de las adicciones es un fenómeno general, es una enfermedad de hecho de salud pública. Entonces, nos hace pensar también y nos hace reflexionar sobre nuestras estrategias preventivas, sobre lo que tenemos que hacer, sobre todo en estas etapas de la vida. Bueno, ¿qué es una droga? Ustedes observaron en sus materiales bibliográficos que tienen que si vemos el concepto de droga desde la medicina puede ser diferente, si lo vemos desde la química puede ser diferente. Centros de Integración Juvenil define a la droga como aquella sustancia que introducida en el organismo vivo por cualquier vía de administración va a ocasionar una alteración del funcionamiento normal del sistema nervioso central. Además, es susceptible de crear dependencia física, psicológica o ambas, entonces ya estamos hablando de la adicción. Bueno, para que nosotros podamos hablar también de una adicción, necesitamos revisar pues, los patrones de consumo. Tenemos tipos de usuarios. Según el número de sustancias, podemos decir que hay monousuarios y poliusuarios. En relación a la frecuencia, se establece que hay usuarios experimentales, aquellas personas que solamente la probaron a lo mejor por curiosidad, porque se presentó la ocasión, pero pues no volvió a ocurrir. Los sociales u ocasionales utilizan la droga para estar en alguna situación social, por ejemplo, con los amigos. Los funcionales, aquellos que abusan, pero siguen realizando sus actividades diarias. Y los disfuncionales, aquellas personas que su consumo de drogas, pues ya prácticamente su vida es eso, ¿no? Su vida gira en torno al consumo de las drogas. Estas personas de repente ya no van a trabajar, ya no estudian, ya no hacen sus actividades porque su vida gira en cómo consumir o cómo conseguir la droga. Según su comercialización, pues es más sencilla. La clasificación es en legales e ilegales. Según su origen, la clasificación pues son naturales. De ahí tenemos la clasificación vegetal, de origen fúngico o de origen animal. Y las sintéticas, que pueden ser semisintéticas y sintéticas.
Sin embargo, la que a nosotros más nos interesa es la clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Esta organización clasifica las drogas según sus efectos sobre sistema nervioso central. De tal forma que tenemos 4 grupos específicamente: drogas estimulantes, drogas depresoras, drogas alucinógenas y está el grupo del mixto. Recordemos siempre, el efecto sobre el sistema nervioso central es lo que a nosotros nos va a definir la clasificación. Según los estimulantes pues obviamente generan un aumento en estas funciones del sistema nervioso central. Las depresoras ocasionan fallas o retardo o enlentecimiento de estas funciones en el sistema nervioso central, y el grupo de los alucinógenos que van a producir alteraciones en la percepción. Tenemos el grupo de las mixtas, que se llama justamente así, pues porque pueden tener efectos depresores e incluso alucinógenos. En el grupo de los estimulantes tenemos a la nicotina, la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, piperideno, metilfenidato y cafeína. En el grupo de los depresores tenemos al alcohol, opio, morfina, heroína, meperidina, codeína, fentanilo, nalbuphina, dextropropoxifeno, barbitúricos, benzodiazepinas, los disolventes volátiles, nitrato de amilo, gamma hidroxibutirato, fenciclidina y la ketamina. Dentro de los alucinógenos tenemos a la psilocibina, la mescalina y la dietilamina. Ahora, para que una sustancia actúe en el organismo, primero tiene que llegar a su sitio de acción. Este sitio de acción, ya recordemos, que va a ser el sistema nervioso central, para lo cual tiene que absorberse de esta vía de administración, ya sea por la sangre, por la mucosa o por la piel. La distribución dentro del cuerpo va a variar dependiendo del flujo sanguíneo y de la vascularización, de tal forma que el efecto va a depender de la concentración de la sustancia en este tejido u órgano. También, para poder entender un poquito más acerca del efecto, debemos de tener claro 2 conceptos importantes, lo que es la potencia y la eficacia. La potencia se refiere a la magnitud de la dosis. Nos referimos específicamente a la cantidad de una sustancia que una persona necesita para tener un efecto. De tal forma que si tenemos una droga muy potente, entonces vamos a requerir dosis muy pequeñas. Y al contrario, si tenemos una droga muy poco potente, necesitamos grandes cantidades. Un ejemplo de una droga muy poco potente puede ser el alcohol. Necesitamos grandes cantidades para que una persona llegue al estado de embriaguez. Si nosotros sabemos que una droga, una copa estándar tiene 10 gramos de alcohol, estamos hablando de 10 gramos de alcohol. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con una tableta de diazepam que tiene 10 miligramos, entonces comparen 10 miligramos contra 10 gramos de alcohol. Entonces hablamos de que cuando es una sustancia que es muy poco potente, necesitamos grandes cantidades. Y una sustancia que es muy potente, con pequeñas cantidades es más que suficiente. Por ejemplo, los cuadros de LSD realmente están prácticamente impregnados con una sustancia y tienen grandes efectos, es decir, muy poquito nos dan grandes efectos. Esa es una droga muy potente. También tenemos algo que se conoce como sinergia de potenciación. Les explico. La lógica nos dice que 1 más 1 son 2, ¿no? Entonces, si en mi lógica, si yo combino una droga de un grupo más otra droga de otro grupo, del mismo grupo, yo puedo pensar, bueno, tengo a lo mejor 2 depresores, entonces tengo doble efecto depresor. En este caso, no. Este concepto se conoce como sinergia de potenciación. Se da al combinar diferentes drogas de un mismo grupo. Entonces,
Si la lógica me dice que 1 más 1 es igual a 2, yo podría pensar que un depresor más otro depresor, pues me da un doble efecto depresor. En este caso no. La sinergia de potenciación me dice que si yo combino dos sustancias que son del mismo grupo, se van a potencializar. Entonces voy a tener un efecto extraordinariamente depresor. Y es en el caso, por ejemplo, cuando tenemos muertes por sobredosis, porque el efecto fue más allá de la suma de estas dos sustancias. Además, también tenemos la eficacia. La eficacia tiene que ver con la respuesta. Esto está medido farmacológicamente con la famosa curva dosis-respuesta. Entonces, para que vayamos entendiendo por qué de repente combinar drogas del mismo grupo pueden poner incluso en riesgo la vida, creo que sí debemos de tener claros estos conceptos. Ahora, en relación a la vía de administración, las vías de administración pues puede ser cualquiera, ¿no? La más fácil es la vía oral, pero también pueden ser administrados por vía intravenosa, vía intramuscular, debajo de la lengua es la vía sublingual, vía rectal, vía vaginal, vía ótica, oftálmica, vaporizados en la nariz, absorbidos en las membranas nasales, por inhalación en la boca o la nariz, distribuidos en la piel mediante un parche transdérmico. En realidad, las vías de administración son, pues, la que ustedes se pueden imaginar. Ahora, una vez que esta sustancia ya se administró, ya se introdujo al organismo, vamos a encontrarnos lo que es la farmacocinética. Es decir, ya llegó la droga a nuestro cuerpo, ya se absorbió. Quiero pensar, por ejemplo, ahorita en una droga que se introdujo por la boca. Llegó al estómago y del estómago se absorbió, a lo mejor se absorbió en el intestino. En ese momento ya se absorbió. Cuando se absorbe, llega al torrente sanguíneo y se distribuye. En esta distribución alcanza el sistema nervioso central. Y aquí vamos a tener la farmacodinamia. En el sistema nervioso central vamos a encontrar cómo actúa. Una vez que se termina el efecto, una vez que el cuerpo dice, ok, ya hizo el efecto, ya pasó el tiempo, empieza a metabolizarse y finalmente se excreta. Entonces, la farmacocinética, lo que es, en términos muy generales, es lo que el cuerpo le hace a la droga. O sea, el cuerpo la absorbe, la distribuye, la lleva aquí, la lleva a metabolizar, posteriormente la almacena, tal vez en orina, tal vez la saca por sudor. Esa es la farmacocinética, la forma en cómo llega la sustancia a mi organismo y cómo la va a eliminar. Este es un ejemplo de la farmacocinética. Llega una sustancia, por ejemplo aquí, por vía oral, llega al estómago, del estómago se va a absorber por el intestino. Esta circulación se le conoce como enterohepática. Posteriormente se absorbe, llega al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se distribuye. En esta distribución alcanza el sistema nervioso central y aquí en el sistema nervioso central va a ejercer su sitio de acción, su mecanismo de acción. Posteriormente busca cómo salir del organismo, es decir, se metaboliza hasta que finalmente se excreta. Esta es la farmacocinética. Ahora, la farmacodinamia, que es el estudio del mecanismo de acción de una sustancia. En pocas palabras, es lo que la droga le hace al cuerpo. Aquí tenemos que hablar ya de mecanismos de acción, efectos bioquímicos, efectos fisiológicos, efectos farmacológicos, receptores farmacológicos. Cuando llega una sustancia a un cerebro, estimula ciertas neuronas y se pega a ciertos receptores y ahí es donde hace el efecto. Esto es la farmacodinamia. Esto únicamente lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Si tenemos una sustancia que no actúe sobre el sistema nervioso central, entonces no es una droga de abuso. Y justamente, pues aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que es la farmacodinamia. Cuando nosotros comemos rico, se estimula el centro del placer, entonces tenemos aquí
dopamina, y esta dopamina hace un efecto en la neurona posináptica. Este efecto se termina, esta dopamina regresa a guardarse en estas vesículas, se termina el efecto. Esto está sucediendo en el sistema nervioso central. El ejemplo aquí también lo tenemos con la cocaína. Llega la cocaína, estimula la liberación de sustancias que producen placer, la dopamina, estimula segundos mensajeros en la neurona posináptica, bloquea bombas de recaptura, entonces hace que permanezca más la dopamina aquí, y bueno, esos son los efectos que hemos observado de placer. Entonces, esto está sucediendo en el sistema nervioso central. Esto específicamente es la farmacodinamia, es el sitio y mecanismo de acción. Bueno, hablemos específicamente del tabaco. Sabemos, el tabaco es una planta originaria de América, contiene nicotina, es una sustancia con gran poder adictivo. Hay estudios por ahí que nos han dicho que han equiparado el nivel de adicción del tabaco con la heroína. Las vías de administración puede ser fumada, oral y tópica. Aún se desconoce hoy día cuántas sustancias químicas se inhalan cuando se fuma. Depende de la bibliografía. Hay quienes dice que son 4,000 sustancias. Hay quien nos habla de 3,500. Hay bibliografía que nos dice que hay hasta 7,000. Entonces, aún de hecho se desconoce. Bueno, les puse un video donde vamos a ver, un segundito, la farmacodinamia de la nicotina. Denme un segundo porque... Nicotina, el mecanismo fisiológico de la dependencia del tabaco. Cuando se inhala, el humo del cigarrillo viaja a través de las vías aéreas hasta los pulmones. Desde aquí, la nicotina pasa directamente a través del epitelio alveolar al torrente sanguíneo. Aunque la nicotina puede interactuar con una variedad de receptores en numerosos tejidos, es su interacción con receptores específicos en el cerebro, como veremos, lo que produce la dependencia asociada al tabaquismo. En segundos, la nicotina es transportada a millones de neuronas en el sistema nervioso central. Aquí, dentro del mesencéfalo, la nicotina interactúa con los receptores nicotínicos alfa-4, beta-2 para la acetilcolina. La acetilcolina es el ligando natural para estos receptores. Sin embargo, la nicotina, que también es un agonista de los receptores de acetilcolina, posee mayor afinidad por los receptores alfa-4 beta-2. Estos receptores, ubicados en las neuronas postsinápticas, se componen de 2 subunidades alfa-4 y 3 subunidades beta-2, que forman un canal para transportar iones a través de la membrana. Cuando 2 moléculas de nicotina u otro ligando se acoplan a los sitios de unión en el receptor, se activa el canal iónico. Si vemos dentro del receptor, observamos que este se encuentra cerrado, pero el ligando desencadena la activación de las subunidades internas y el canal se abre, permitiendo el paso de iones de calcio, sodio y potasio. Esto da inicio a impulsos eléctricos que generan potencial de acción. Esta señal se transmite rápidamente por el axón hacia el área de placer del cerebro. Aquí, los impulsos estimulan la liberación de neurotransmisores, incluyendo la dopamina. La dopamina desencadena otros eventos de transducción de señales que estimulan el circuito del placer, generando sensaciones efímeras de bienestar, mejor estado de ánimo y mayor atención. Cada vez que se inhala tabaco, los niveles de dopamina se incrementan súbitamente. Sin embargo, la nicotina se elimina con bastante rapidez,
lo que hace que disminuyan los niveles de dopamina, siendo el resultado el deseo compulsivo o ansias de más nicotina. Con el uso continuo del tabaco, los receptores nicotínicos alfa-4 beta-2 sufren complejas adaptaciones biológicas, incluyendo la estimulación y pérdida de la sensibilidad. Con el tiempo, estos y otros cambios inducidos contribuyen a que haya más necesidad de estimulación nicotínica para lograr el placer que produce la inhalación del humo del tabaco. Listo. Bueno, ¿sí pudieron ver el video? ¿Lo escucharon bien? Maestra. Ok. Sí, maestra. Gracias. Gracias. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, como se pueden dar cuenta, la farmacodinámica de la nicotina es muy compleja, pero bueno, en este video nos da una idea muy general de lo que pasa cuando llega la nicotina a este sistema de recompensa. Finalmente inunda al cerebro de dopamina y con el paso del tiempo hay un aumento en los receptores, hay un aumento y aumenta la necesidad de cada vez más nicotina. Por eso podemos entender cómo una persona que fuma, pues finalmente empezará con 1 o 2 cigarros y con el paso del tiempo, pues tendrá una serie de dependencia. Ahora, en relación a la farmacocinética, sabemos que al inhalar el humo de la nicotina, pues atraviesa la barrera hematoencefálica, penetra en el cerebro después de 8 a 10 segundos, una velocidad impresionante, y posteriormente la nicotina se va a metabolizar en el hígado por medio de un grupo de enzimas del citocromo P450, se va a convertir en cotinina y este es un biomarcador que utilizamos para el seguimiento de estos pacientes que están dejando de fumar. ¿Qué provoca a corto plazo? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Tenemos una sensación transitoria de alerta, mareos y náuseas, que por cierto terminan por ser tolerados por la persona que fuma. Al principio va a tener náuseas, incluso cefalea, pero con el paso del tiempo el cuerpo lo tolera perfectamente bien y estos malestares desaparecen. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Estos dos efectos son los que le provocan a la persona también esta sensación de alerta, la sensación de que se le quita el sueño, irritación estomacal por el aumento en la generación de ácido clorhídrico en el estómago, pérdida de apetito. Sabemos también que el tabaco estimula el centro del apetito, entonces es una persona que no va a tener hambre, no va a comer, disminuye la oxigenación, va a provocar mal aliento y mal olor en el cabello y la ropa. A largo plazo, el tabaco sabemos que es el factor principal de riesgo para 16 tipos de cáncer. 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón consumen o estuvieron expuestos al humo del tabaco. Hay mayor riesgo de padecer infarto agudo al miocardio y en general cualquier enfermedad isquémica. Favorece y agrava dislipidemias y es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos daños indiferenciados por sexo en mujeres, bueno, pues aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo en aquellas que utilizan anticonceptivos orales. Acelera la aparición de arrugas en el rostro de forma prematura. La acción antiestrogénica del tabaco, pues obviamente adelanta la osteoporosis. Fumadores habituales alcanzan la menopausia por lo menos 2 años antes de lo esperado y fumadoras posmenopáusicas que fuman en la actualidad, pues van a presentar un mayor riesgo de fractura. A lo mejor no llegan a la osteoporosis, pero sí en osteopenia. En hombres, la función testicular y la espermatogénesis se altera, hay alteraciones en la calidad y la cantidad de los espermatozoides y en relación a la función sexual se ha observado que hay alteraciones eréctiles, además de que hay una disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales.
Ya sabemos también algunos beneficios o muchos beneficios que se obtienen al dejar de fumar, pues prácticamente desde los primeros 20 minutos, ¿no? La frecuencia cardíaca baja, la presión arterial tiende a normalizarse. Muchas personas después de dejar de fumar se dan cuenta que no son hipertensos y que afortunadamente la presión arterial regresa a sus niveles normales, en otros no, a muchos hay que seguir con su medicación. 72 horas aumenta la capacidad pulmonar, se beneficia la función bronquial, hay que darle seguimiento con mediciones de monóxido de carbono. Cuando las personas observan que está disminuyendo su monóxido de carbono, pues son estimulantes que tienen para mantener la conducta de estar sin fumar. Desafortunadamente, hasta los 10 y 15 años, pues disminuyen las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, boca, laringe y otras enfermedades del corazón. En relación al alcohol, bueno, sabemos que es un líquido incoloro, proviene el alcohol etílico o etanol, que es el alcohol para consumo humano, se produce por fermentación de azúcar, del azúcar de ciertas frutas y cereales. Tenemos que las bebidas que contienen grandes cantidades de alcohol se producen a través de la destilación. La destilación no es otra cosa más que un proceso prácticamente industrializado donde por un mecanismo de ebullición evaporan el agua y tenemos bebidas más concentradas. Tenemos las bebidas fermentadas como la cerveza, vino, pulque, sidra, que contienen entre los 5 y 15 grados de alcohol, y las destiladas como el ginebra, ron, tequila, vodka, anís, etcétera, que contienen entre los 17 y 45 grados de alcohol. La Organización Mundial de la Salud introduce este tema de consumo responsable, donde observa cómo en una unidad de bebida estándar tiene específicamente 10 gramos de alcohol. Una unidad de bebida estándar justamente es esto, es un vaso de vino o una lata de cerveza de 330 mililitros o un caballito de tequila o un jarro de pulque, por ejemplo, de 1/4 de litro. Estas bebidas se llaman así estándar porque tienen la misma cantidad de alcohol. Entonces, la OMS estableció que una bebida estándar tiene 10 gramos de alcohol. Ahora, ¿por qué es importante esta cantidad? Porque el hígado va a metabolizar 10 gramos de alcohol por hora. Por eso se ha establecido que si a una persona se le da la indicación de puedes tomar una unidad de bebida estándar por hora, está asumiendo que está consumiendo de manera responsable. Por supuesto, esto con un límite. ¿Cuál es la farmacocinética del alcohol? Bueno, el alcohol se introduce obviamente por la boca, llega al tubo digestivo, desde el estómago ya se está absorbiendo en un 20%. Su absorción va a completarse en la primera parte del intestino delgado, ahí prácticamente se completa su absorción. Después ya en el torrente sanguíneo llega directamente al cerebro, ahí nuevamente hace su sitio de acción. Finalmente, el alcohol pasa al hígado, ahí se metaboliza, se termina en alcohol y algunas otras sustancias, posteriormente se recolecta en riñones para posteriormente eliminarse. Esta es la farmacocinética del alcohol. En relación a la farmacodinamia, pues sabemos que va a potenciar los efectos inhibitorios del ácido gamma aminobutírico en el sistema nervioso central e inhibe al receptor NMDA y además va a reducir, por lo tanto, la actividad glutamatérgica. Este es el efecto que nosotros observamos y por eso observamos que finalmente es una droga depresora. ¿Qué otros factores están relacionados con el consumo del alcohol? Bueno, pues obviamente la velocidad de la ingesta. Yo les decía, 10 gramos es la capacidad de metabolismo por hora del hígado. Si una persona sobrepasa estos 10 gramos, pues evidentemente va a tener un efecto de embriaguez más rápido. Los alimentos en el estómago se dicen que puede retrasar la absorción hasta en un 20 o 30%. La cantidad de etanol no es lo mismo la cantidad de alcohol que tiene una bebida fermentada a la que tiene una destilada.
Obviamente el estado de salud, si una persona tiene un hígado enfermo, riñones enfermos, que son los que se encargan de metabolizar y eliminar, pues obviamente el estado de intoxicación puede agravarse. Sabemos también que el estado de ánimo tiene mucho que ver. No es lo mismo que una persona deprimida tome alcohol a que una persona muy contenta lo haga. El uso de los medicamentos es también importante. Muchos medicamentos se metabolizan igual por el sistema P450. Así que si este sistema de metabolismo del alcohol está ocupado por los medicamentos, entonces en teoría no hay quien metabolice el alcohol y esto puede empeorar los estados de ebriedad. El peso y la talla son fundamentales relacionados con esta cuestión de género. Por eso observamos que en mujeres la intoxicación les llega más rápido. Las mujeres tenemos más grasa en el organismo, son cuestiones genéticas. Esto hace que la cantidad de alcohol que una mujer ingiera siempre va a estar más concentrada porque tiene menos agua. Entonces, el que una mujer tome en las mismas cantidades que un hombre, pues por supuesto va a traer mayores consecuencias en su salud. ¿Qué provoca a corto plazo? Relajación y alegría, por eso hay personas que aún piensan que el alcohol es un estimulante, incluso las vemos en su carita, ¿no? Rojitas, sonrojadas. Inicialmente los vemos eufóricos, hay desinhibición de algunas conductas sociales, mala coordinación, dificultad para mantener el equilibrio, somnolencia, lentitud para reaccionar, confusión y a dosis altas puede presentarse coma y muerte. ¿Qué provoca a largo plazo? Enfermedades hepáticas, desde hígado graso hasta cirrosis, enfermedades gastrointestinales, trastornos psiquiátricos, neurológicos, disminución en respuestas inmunológicas, trastornos de ovulación en mujeres, baja densidad ósea, en caso de, sobre todo aquí, cuando está combinado con tabaco o con algunas otras enfermedades que predispongan a esta pérdida ósea, desnutrición por mala alimentación. Recordemos que el alcohol destruye algunos receptores específicos que absorben la vitamina B12 en el intestino. Entonces, aunque una persona esté comiendo, que literalmente no pasa, las personas que toman no comen, pero bueno, de cualquier forma, si lo hicieran, prácticamente no va a haber absorción de nutrientes y entonces a estas personas las vamos a ver con desnutrición frecuentemente. Además del riesgo de desarrollar cáncer de colon, recto y faringe. No olvidemos también que el consumo de alcohol precipita y agrava violencia intrafamiliar en todas sus formas. También favorece conductas sexuales de alto riesgo. El consumo de alcohol en mujeres también favorece la violencia de género. Yo creo que si bien es cierto, la sociedad somos muy ignorantes en muchas cosas, aún lo somos para apreciar el consumo de alcohol en mujeres. Las mujeres que toman alcohol son muy castigadas, son tienen estereotipos, estigmas, difícilmente hacen que mujeres con problemas de alcohol soliciten tratamientos. Ok. Con la cocaína. Bueno, la cocaína es una droga estimulante que se extrae de las hojas de la planta de la coca, un arbusto de Sudamérica. Se puede encontrar en forma de polvo, pasta o piedra. El crack es una variante de la cocaína que se obtiene al calentar clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y cuando el producto resultante se enfría, aparentan ser como piedras. De ahí, pues, el nombre de crack. En relación a su farmacocinética, la absorción es por la mucosa nasal. Después de esnifarla, prácticamente está llegando al sistema sanguíneo en 30 segundos. La cocaína, después de ser administrada, es distribuida ampliamente por todo el organismo. Es rápidamente metabolizada en el hígado. Su principal metabolito es la benzoileconina. Este se excreta hasta en un 5% por orina sin cambios. Esta benzoileconina es el metabolito que podemos utilizar para la detección de esta sustancia en orina y es utilizada para monitorizar los tratamientos.
Puede ser detectada en orina hasta 3 o 4 días después del último consumo, sobre todo en estas pruebas rápidas que ya prácticamente todos tenemos al alcance. En relación a la farmacodinamia, bueno, la cocaína es un inhibidor de los procesos de recaptura de noradrenalina y dopamina en la hendidura sináptica. Entonces, tenemos aquí la neurona presináptica, la neurona posináptica. Entonces, lo que hace la cocaína es facilitar la liberación de estos neurotransmisores, abre estas vesículas presinápticas y liberan tanto la noradrenalina y dopamina aquí, en esta hendidura sináptica. Lo que hace la cocaína es bloquear aquí estas bombas de recaptura. Esta bomba de recaptura lo que hace normalmente es captar nuevamente los neurotransmisores y llevárselos a guardar a la vesícula para tenerlos ahí listos, vamos a llamarlo así, para el siguiente potencial de acción, la siguiente llamada, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando la cocaína bloquea estas bombas de recaptura, lo que va a permitir es que esta noradrenalina y dopamina pues permanezca más tiempo en la hendidura sináptica, con lo cual vamos a tener pues estos efectos de placer de una forma mantenida. Con el paso del tiempo, obviamente, pues esto no sucede así. Estas vesículas que guardan estos neurotransmisores, pues tienden a agotarse de tal forma que la persona empieza a consumir más y más y más con la idea de sentir el efecto. La verdad es que no es así, porque tenemos una especie de agotamiento de estos neurotransmisores. Esta es la farmacodinamia. ¿Qué provoca la cocaína a corto plazo? Pues hay una estimulación intensa en el sistema nervioso central, aumentan los latidos del corazón, dilatación pupilar, disminuye el apetito, hay insomnio, ansiedad, aumento en la energía, impulsividad, escaso juicio e incrementa la agresividad. A largo plazo, hay una pérdida de peso considerable, desnutrición puede ser, alteraciones en el ritmo cardíaco y enfermedades del corazón, perforación y pérdida del tabique nasal, complicación en vías respiratorias. El crack puede causar dolor crónico, quemaduras en labios, lengua y garganta. Hay impotencia en los hombres e infertilidad en las mujeres, deterioro de la memoria y la concentración. Y bueno, pues cuando se utilizan por vía intravenosa, no es muy raro encontrar que se comparten jeringas, se comparten aditamentos y bueno, pues encontramos el riesgo de contraer VIH, SIDA, hepatitis B y C. Inhalables. Sustancias volátiles que van a despedir vapores tóxicos cuando entran en contacto con el ambiente. Se dice que en México por lo menos están registrados 5,000 productos que se pueden utilizar con estos fines. Muchos de estos los tenemos en casa. La presentación, aerosoles, líquidos, gases, la vía de administración es inhalada. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Falsa sensación de bienestar y euforia, percepción distorsionada de la realidad, risa incontrolada, alucinaciones. Crónicos, daño pulmonar severo, insuficiencia renal y hepática, reducción de tono y fuerza muscular, son pacientes que vemos con mucha dificultad para caminar, neuritis óptica que pueden llegar incluso a la ceguera. También hay una alteración importante en la capacidad auditiva, pacientes que pierden totalmente esta capacidad. Cannabis y cannabinoides. Cannabis es cuando nosotros hablamos de cannabis, estamos hablando del género de la planta de la marihuana. Cuando queremos referirnos a alguno en particular, si nosotros queremos hablar de las sustancias que se producen dentro de nuestro organismo, entonces tenemos que referirnos a endocannabinoides. Si nosotros queremos hablar de los cannabinoides de origen vegetal, entonces tendríamos que hablar de los fitocannabinoides. Y si nosotros hablamos de los cannabinoides de producción química, entonces tenemos que especificar que son los cannabinoides sintéticos. En relación a la marihuana, pues es una droga con efecto mixto. Para producir su efecto, se espera que sea entre los 2 y 22 miligramos. Un cigarro en promedio tiene 20 miligramos. En términos comparativos, porque eso nos preguntan mucho cuando de repente vamos a las escuelas, ¿qué nos hace más daño, un cigarro de marihuana o uno de tabaco?
Bueno, en términos comparativos, un cigarro de marihuana equivale a 5 unidades de tabaco. La presentación es hierba, resina o aceite. La vía de administración es fumada y oral. ¿Qué le hace a la marihuana a las funciones cognitivas? Esta sustancia está vinculada con problemas en la memoria, en la atención, las emociones y la toma de decisiones. Se ha encontrado evidencia que los cannabinoides impactan negativamente, sobre todo en la memoria a corto plazo y en la memoria de trabajo. El uso de marihuana se ha mostrado también que está relacionado con problemas, accidentes de tránsito, psicosis, depresión, pobre trayectoria académica, esquizofrenia, sobre todo en aquellos que tienen alguna predisposición. Esta imagen se las ponemos a los jóvenes cuando vamos a las escuelas, les impacta mucho. La puerta dice jale, ¿no? Para abrir lo único que tienes que hacer es jalar. Y el joven dice, oh no, porque cada vez la tecnología es más difícil, ¿no? Entonces, lo único que tenía que hacer era jalar. Desafortunadamente, con la marihuana encontramos alteraciones en la memoria de trabajo. Y bueno, pues hay una cosa que tendríamos que trabajar mucho, porque bueno, ahora con estas cuestiones de legislación con la marihuana, pues sí vamos a tener que trabajar muy fuerte con todo esto. Ahora, en relación a los opiáceos y opioides. Los opiáceos son derivados naturales de la amapola, como la morfina y la codeína, mientras que los opioides son derivados semisintéticos y sintéticos. Algunos se usan para control del dolor. Su uso debe hacerse con estricta supervisión médica. Todos tienen un riesgo alto de causar dependencia física. Por supuesto, un síndrome de abstinencia y adicción. ¿Qué provocan a corto plazo? Analgesia, sedación, euforia, confusión, sequedad bucal, sensación de calor en la piel, pesadez en las extremidades, contracción intensa de las pupilas, es lo que se conoce como pupilas en punta de alfiler, reducción de movimientos gastrointestinales y disminución de la presión arterial. A largo plazo, tenemos susceptibilidad a sufrir infecciones, tolerancia a algunos de sus efectos psicoactivos, un síndrome de abstinencia intenso, dependencia, adicción severa en muy poco tiempo. Y bueno, pues si se comparten las agujas, pues riesgo de VIH, SIDA, hepatitis B y C. Estimulantes de tipo anfetamínico. Son drogas sintéticas que van a producir efectos intensos, estimulantes sobre el sistema nervioso central, prácticamente pues sobre todos los sistemas. Pueden administrarse por vía oral, intravenosa, fumada, esnifada. ¿Qué diferencias hay entre anfetaminas y metanfetaminas? Bueno, las anfetaminas tienen una utilidad médica, tienen indicaciones muy específicas y bueno, todas tienen que ser usadas bajo control médico. En relación a las metanfetaminas, pueden encontrarse de forma de polvo y estas son hechas para uso estrictamente lúdico, no tienen ningún uso médico. Esa es como de las diferencias principales. ¿Qué provocan a corto plazo? Pérdida de apetito, sensación de euforia, irritabilidad, dilatación de las pupilas, aumento en la agresividad, aumento en la energía, ideación paranoide, pérdida del sueño y aumento en la presión arterial. A largo plazo, hay una pérdida importante del peso corporal, igual riesgo de contraer VIH, hepatitis B y C, pérdida de piezas dentales, especialmente con el cristal, por las altas temperaturas, deterioro en la capacidad de toma de decisiones, mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, incluidos el ataque de pánico, ansiedad y depresión, así como lesiones en la piel y mayor riesgo de contraer infecciones. Ahora, en relación a las nuevas sustancias psicoactivas, la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, la JIFE, que pertenece a la ONU, en marzo de 2016, señaló que existen 602 compuestos notificados ante las Naciones Unidas. Entonces, fíjense ustedes cómo en el 2009 en 65 países se encontraron 166 nuevas sustancias psicoactivas. Para 2013
en 90 países se encontraron 348 nuevas sustancias psicoactivas. Para 2015, en 95 países se encontraron 602 nuevas sustancias. De estas, el 39% las identificaron como cannabinoides de síntesis, 18% fueron fenetilaminas. Es decir, estamos hablando de sustancias que no son estrictamente nuevas. De hecho, nos hablan de sustancias cannabinoides. Sin embargo, son cannabinoides de síntesis. Entonces, como tal, no son sustancias meramente nuevas, pero finalmente están en otras presentaciones y posiblemente con efectos cada vez más intensos. Y bueno, pues hasta aquí lo de las drogas. Son muchas las que se tienen que revisar, son muchas farmacocinéticas, muchas cosas que tenemos que revisar en la farmacodinamia. Obviamente, pues por tiempo ya no lo pudimos revisar aquí. Vamos a revisar ahora parte de los modelos interpretativos del consumo de las drogas. ¿Para qué son estos modelos interpretativos? Bueno, estos modelos nos sirven para entender, para comprender un poquito más y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué está consumiendo drogas? Estos modelos interpretativos también evitan que vayamos a caer en reduccionismos y poder atribuir el consumo de las drogas únicamente a un solo evento. Además de poder entender como tal el evento, también nos ayuda a abordar e incluso a manejar o a prevenir este fenómeno de las adicciones. Entonces, miren, el modelo jurídico o jurídico moralista o simplemente moralista nos dice que aquella persona que usa drogas es un delincuente y esta conducta de consumir drogas es una conducta antisocial, es decir, va a encajonar al consumo de las drogas únicamente con implicaciones legales. Y entonces aquella persona que usa drogas, además de que es un antisocial y es un delincuente, va a generarse graves daños a la salud, tanto a él como a las personas que están a su alrededor. Entonces, engloba todo esto como una conducta delictiva. De tal forma que la solución del problema, el abordaje que tiene este modelo jurídico, su solución está en una sanción legal para garantizar la salud pública. Entonces, el modelo jurídico nos dice, ok, si esta conducta es antisocial y quien lo hace es un delincuente, entonces vamos a castigar. Y en base a este castigo, vamos a suponer que vamos a restablecer la salud pública. Esta es la visión del modelo jurídico. Ahora, tenemos también el modelo de la distribución del consumo. Este modelo nos habla de una palabra bien importante. Nos dice que hay consumo de drogas porque hay disponibilidad. Nos habla de si hay oferta, hay demanda. Si hay demanda, hay oferta. De tal forma que enfoca la solución en que haya menor disponibilidad. Es decir, si ya no hay quien la busca, pues ya no va a haber quien la venda. Es oferta-demanda. Entonces, ¿cuáles son sus estrategias específicas? Seguramente las ubican perfectamente. Nos dice que si hay un aumento en los precios, como por ejemplo sucede con el tabaco, donde cada año aumenta el precio del tabaco, entonces, en teoría, las personas van a dejar de comprar tabaco. La verdad, y lo que hemos visto es que no, a lo mejor dejan de comprar leche, pero siguen comprando tabaco. Bueno, esa es la idea. Si hay un aumento en el precio y además se controla la publicidad, es decir, ya no salen comerciales de X sustancia en la televisión, como sucede con el tabaco. Y además hay un aumento en la edad permitida para el consumo. Y hay restricciones en el horario para la venta. Además, va a haber multas y sanciones para quien venda a menores de edad y sanciones para conductores en estado de ebriedad. Si ustedes se fijan, estas estrategias de abordaje las tenemos hoy día. Algunas funcionan, algunas no, pero finalmente lo que buscan es que haya una menor disponibilidad de cierto producto para ciertas personas. Este es el modelo de la distribución del consumo. Luego tenemos el modelo médico tradicional.
considera a la dependencia de las drogas como una enfermedad. O sea, la enfermedad tiene que ver con que tú perdiste el control de tus acciones. Así que una forma de intervenir desde este modelo es enseñarle a la persona que su salud es un valor y así que va a utilizar cualquier estrategia de intervención educativa donde le enseñen y recupere sus estilos de vida saludables. Tenemos también el modelo de reducción del daño. Aquí se introduce un concepto muy importante. Aquí ya nos hablan de un consumo responsable. Es decir, la persona puede consumir, sí, pero hazlo de manera responsable. ¿Qué es lo que se busca? Disminuir el daño. No se enfoca necesariamente a la abstinencia. Si la persona quiere hacerlo, excelente, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Cuáles son sus premisas? En primer lugar, la persona tiene derecho a consumir drogas. Es su derecho, está en todo su derecho. El consumo de las drogas en la sociedad es inevitable. O sea, hagas lo que hagas en la sociedad, va a haber drogas. La abstinencia puede ser una meta, pero si la persona no lo desea, no es necesaria. Ejemplos de esto, pues tenemos las clínicas de metadona, entrega de paquetes sanitarios, disposición de áreas de tolerancia, programas educativos, entonces te entregan un paquete donde ahí viene un preservativo y viene una jeringuilla. ¿Qué buscamos? Que a lo mejor no te contagies de alguna otra enfermedad, que no contagies a otros. Áreas de tolerancia, bueno, lugares en donde la persona pueda llegar y que se inyecte y que además esté cuidada y vigilada por personas que no caigan, por ejemplo, en una sobredosis, que no vayan a morir por una sobredosis, ¿no? Entonces, se busca justamente en este modelo que haya consumo, pero que no cause tanto daño y no se cause tanto daño a la persona. Tenemos también el modelo de la privación social. Este modelo atiende fundamentalmente condiciones socioeconómicas. Relaciona el consumo de las drogas con las clases sociales más deprimidas. Entonces, aquí este modelo nos dice que si hay factores como pobreza, carencia de oportunidades educativas, si carece de o no puede ejercer su derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, entonces tú eres vulnerable y esa vulnerabilidad te hace llegar al consumo de las drogas. Desde este modelo, las drogas permiten evadir realidades frustrantes como el hambre, el frío, la desesperación, la soledad. La solución desde este modelo está en facilitar igualdad y bienestar social para todos los sectores sociales. Tenemos también el modelo de los factores socioestructurales. Entiende este modelo como al consumo de las drogas como parte de los estilos de vida de una persona. Aquí nos dice que depende de tu estilo de vida, del género, de la edad, de la profesión, de tu nivel educativo, el lugar de residencia, de procedencia, incluso el momento histórico, es decir, todo su estilo de vida es lo que va a favorecer si existe o no un consumo de drogas. Por ejemplo, hablando de profesión o área de trabajo, pensemos en operadores de tráiler, ¿no? Que tienen que manejar toda la noche y que tienen que tener, cumplir con ciertas entregas, cosas así. Entonces, a lo que se dedican tienen un estilo de vida y eso puede hacer que lleguen a un consumo de drogas. Tenemos también el modelo de educación para la salud. Contempla el consumo de drogas como un problema que afecta a la salud de las personas y puede ser reducido mediante procedimientos educativos. Se enfoca en la educación para la salud. Este modelo dice, si tú educas bien a una persona, es evitar el consumo de las drogas. Así que está basado su abordaje en intervenciones educativas e informativas y preferentemente en ámbitos educativos. Ámbitos mediáticos pues son las campañas de comunicación, donde la información está dirigida pues a grandes masas y si este es el caso, lo que se informa a las grandes masas es los riesgos y los daños relacionados con el consumo de las drogas. También tenemos el modelo psicológico individualista.
El consumo de las drogas, desde este modelo, tiene que ver con los rasgos de personalidad, las necesidades de la persona, actitudes, valores, hábitos de conducta. Entonces, este modelo nos dice, hay ciertas personalidades que ya por solo tener este tipo de personalidad, estás prácticamente predispuesto a consumir drogas. Nos hablan de características psicológicas. Este modelo incluso nos habla hasta de un perfil de la persona adicta. El perfil de la persona adicta es que tiene inmadurez emocional, tiene inestabilidad, hay dificultades en la formación de autoestima. Todo eso te forma una personalidad que te puede predisponer al consumo de las drogas. Y finalmente, y creo que es el más importante, y me da mucho gusto que la mayor parte de ustedes en su modelo interpretativo de nuestra tarea del caso de Javier, eligieron este modelo, el modelo socioecológico, porque este modelo nos habla de la interrelación y la interdependencia entre lo que es el sistema orgánico, el sistema comportamental y el ambiental. Este modelo nos habla de tomar en cuenta prácticamente todos los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, etnoculturales, económicos, políticos, históricos, lo que ustedes gusten entra aquí. Obviamente, tomar en cuenta el medio ambiente está explicado también desde la interacción de la droga, de los efectos psicoactivos, el significado social de la droga, desde la persona, las características psicológicas, orgánicas del consumidor, desde el ambiente, los contextos, en qué momento se hizo, cuándo se hizo, en qué momento de su ciclo vital. Es decir, nos habla incluso ya de factores de riesgo y factores de protección. Entonces, este modelo socioecológico nos permite hablar de todas las posibilidades, de todos los ambientes, de todos esos factores que le llevaron a una persona a consumir drogas. Desde este modelo podemos observar que se explica mejor el consumo de las drogas porque no estamos únicamente enfocados en la parte de vulnerabilidad, en la parte de la personalidad, en la parte de es que fue el amigo, ¿no? O es que consiguió drogas en la escuela, no, es que fue porque estaba deprimido, no, es que fue su familia, no, en realidad aquí no. Este modelo nos permite explicar el consumo de las drogas desde todo su contexto. Y bueno, me parece que esta es la última. Sí. Voy a dejar de compartir. Y ya. Ok. Pues esta es la presentación, en realidad muy, muy breve. Insisto, fue un repaso de las 3 primeras unidades. Toda la información pues ya la tienen ustedes en sus materiales bibliográficos, los tienen también en sus presentaciones virtuales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar, algo con lo que no estén de acuerdo. Sí. ¿Hacer las preguntas así? ¿O hay? Claro, sí, Miriam, adelante, por favor. Okay. Sí, en lo que mencionaba de los efectos de las drogas en cuando hay un policonsumo. Entonces, bueno, estoy trabajando en un centro de integración juvenil, Acapulco, soy la coordinadora de tratamiento, y lo que he visto mucho es esos que buscan los pacientes siempre, aunque no saben como los términos, algo que los potencialice como un estimulante, y algo, o si están tomando mucho alcohol, un depresor, siempre buscan un potenciador, ¿no? Entonces, aquí se da mucho que consumen alcohol y de ahí entra como ya sea el cristal, que es muy común por el precio, ya como que la cocaína está quedando abajo, pero entonces utilizan el estimulante como el cristal, pero a veces tampoco les gusta luego el efecto muy duradero de que ya no duermen, de que no están comiendo, de que tienen mucha energía y regresan otra vez como al alcohol para deprimirse otra vez. Y ya como que no les va gustando mucho el alcohol porque no pueden hacer actividades como laborales, ya que
pues hay la coordinación motriz y todo eso, meten pues marihuana, que es como lo mixto, ¿no? El efecto es como relajante, pero tampoco lo sube tanto. Y así están como con esas combinaciones que van haciendo pues los policonsumos y posteriormente pues el manejo más complicado porque ya no es una sola sustancia. Y pues lo que veíamos al inicio de las edades, yo sí estoy viendo como de inicios también muy tempranos. A nivel, ahorita que estamos con pandemia, pues no nos ha llegado muchos pacientes de nivel escolar, por lo mismo que están en casa o no están saliendo mucho, pero aún así se descuidan los papás y buscan la sustancia, ¿no? Entonces, las edades, pues de los menos frecuentes, alrededor de 10 años, pero con un porcentaje muy bajo de tal vez 1 o 2 pacientes, pero ya sí a nivel escolar, de nivel secundario, preparatoria, eran los que nos estaban llegando más. Ahorita digo por la pandemia, pero a lo mejor ya que se vuelvan a recuperar los que acudan nuevamente a la escuela y tengan la facilidad de adquirir nuevamente la sustancia de forma más fácil, pues va a volver como este incremento nuevamente. Pero sí sería como lo que yo veo en la parte clínica, de que a veces no son 2 depresores, sino un depresor y un estimulante y el mixto, ¿no? Casi aquí no veo muchos con alucinógenos. Es más los depresores o el estimulante. Gracias, Miriam. Y sí, efectivamente podemos observar cómo a lo largo de los años, pues en este probar, en este intento de sentirme mejor y mejor me quiero sentir así, no, ahora sí, pues a lo largo de los años observamos que ya son usuarios de 2, 3, 4, 5 o más sustancias, ¿no? Y a lo mejor desde la lógica uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es el chiste de usar una droga estimulante si finalmente luego vas a usar una droga depresora, ¿no? Como que mi lógica dice, pues te vas a neutralizar, ¿no? Así como que no le encuentro el chiste a esto. Y podemos observar cómo cuando se combina en una droga estimulante y luego una depresora, pues se evitan que esa caída sea tan brusca, ¿no? Y es cuando podemos entender, ok, es que ya sé por qué estás utilizando este depresor, porque evita que esa caída sea tan dolorosa. Y entonces la persona puede sentirse mejor poquito a poquito, ¿no? Y dice, pues sí, aunque la lógica me dice que no. Y también hemos observado cómo ha cambiado este patrón de consumo de alcohol con drogas estimulantes, ¿no? Que veíamos a los chicos tomados y se dormían, pero ahora con estas bebidas estimulantes, pues ahora tenemos, por ahí decían, borrachos despiertos, ¿no? Entonces, con todo el riesgo que eso implica, porque además llevan auto y llegan a casa y llegan a incitar violencia y bueno, tantas cosas que hemos observado. Entonces, sí, muy complejo ahora el consumo. Miriam, muchas gracias. Anabel, quería comentar algo. Sí, gracias, maestra. Pues sí, justamente esta cuestión que comenta también nuestra compañera Miriam, creo que es sumamente importante, ¿no? Y lo que usted acaba de mencionar, que creo que la persona que está haciendo un policonsumo, al final de cuentas ellos están tratando de encontrar como una balanza, ¿no? Entre las sustancias, pero esto realmente es alarmante, porque hasta el mismo, la persona consumidora desconoce al final de cuentas el grado del daño de las sustancias, ¿no? O sea, digo, yo no soy psicóloga de profesión, yo no soy médico ni trabajador social, van a decir ustedes que hace en este diplomado una diseñadora gráfica, sin embargo, yo soy la jefa del Departamento de Modelos y Tecnologías Preventivas de los Centros de Integración Juvenil. Este ya es mi segundo diplomado justamente encaminado a la prevención y en cuanto a un poco más de conocimiento en este mundo tan diverso de las adicciones. Previamente yo trabajaba, antes de entrar a centros, trabajé en la Secretaría de Salud y bueno, vi múltiples temas y siempre me he encaminado un poquito más a la cuestión de la salud y a la prevención. Tengo una
hice una maestría en neuromarketing y justamente traté de entender un poquito más la cuestión del razonamiento humano y cómo podíamos expandir, cuál era la cuestión de la toma de decisiones más allá, ¿no? Entonces, esto me sirve mucho a mí para hacer mi trabajo. Nosotros, o realmente mi trabajo se enfoca en crear mensajes preventivos virtuales. Digo, ahora que toda la virtualidad, esta pandemia nos ha pegado y hemos sido el foco de atención en todo mundo, ¿no? La virtualidad. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tratar de hacer conciencia de estos mensajes preventivos y con una población tan diversa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de lo que comentó maestra al respecto de todavía en pleno año 2021 la discriminación que existe en cuanto a la cuestión de género en el consumo de las mujeres. Justamente mi anterior diplomado fue en género y adicciones, ¿no? Violencia y género y adicciones. Y justamente me abrió un panorama, el cual creo que no lo habíamos querido ver, pero una vez que lo empiezas a estudiar, es algo imparable, ¿no? Es impresionante que una mujer puede tardar 11 años en pedir ayuda, en decir, necesito ayuda para el control, ¿no? Y en esos 11 años, pues obviamente el consumo y el nivel de violencia que vivió, o sea, la persona no solamente ya llega con un grado de violencia, de consumo, sino con un grado de violencia que no solamente es físico, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hablábamos de los tipos de violencia, pues tal vez la violencia psicológica no te deja un golpe, un moretón, pero es la que más deja una huella muy impregnada, ¿no? Y que muchas veces es difícil de tratarla. Entonces, creo que aquí el tema, desgraciadamente, seguimos cargando con esta cruz del género de ser mujeres, ¿no? En cuanto al consumo, en cuanto también a la señalización social, ¿no? Una mujer que toma de más, pues es mal vista, ¿no? O simplemente salir entre amigos y las frases, los micromachismos, ¿no? De decir, es que tomas como vato, tomas como morro, o te quieres poner al nivel, ¿no? O sea, una cuestión que va más allá de la sustancia, va más allá de también un entorno social. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, es un punto que podemos ver. Digo, yo tal vez no trabajo directamente con pacientes, pero sí hemos tenido fortuna de ir a grabar testimonios a las unidades y es impresionante cuando hacemos una entrevista a un chavito de 18, 19 años, a una mujer, y que cuenta la historia de cómo llegó al consumo, ¿no? Estos análisis, por ejemplo, en las tareas que tuvimos, el análisis de Javier, o sea, podemos ver más allá, o sea, leímmo y dijimos, bueno, yo dije, no se metió el maestro limpio porque, pues, quién sabe, no pasó, ¿no? Pero vemos una cuestión de un policonsumo que va más allá hasta de las sustancias, ¿no? Creo que nos tenemos que poner a pensar en esta parte del entorno social, en esta parte del entorno también mental, en qué está sucediendo. Yo siempre he pensado que no hay una justificación al final de cuentas para que una persona decida consumir una sustancia, ¿no? Porque creo que muchas veces o hemos escuchado que dicen, es que mi papá era alcohólico, pero porque mi papá es alcohólico no significa que yo tenga que ser alcohólico. Al final de cuentas es una toma de decisión de la persona, pero sin duda todo el alrededor influye de una manera impresionante, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy enriquecedor. Justamente ahorita, digo, el tema da para clases y clases y horas y justamente abrir este panorama de las sustancias, ¿no? O sea, fue como súper rápido, pero creo que muy conciso. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, creo que era mi aportación en cuanto a la cuestión de género, que sí es algo que se tiene que seguir trabajando mucho y creo que como un punto aparte, totalmente. Muchas gracias, Anabel. Qué interesantes las cosas que nos platica y bueno, todos estos estudios y cómo ha terminado por enfocar estas áreas que parecieran tan separadas, ¿no? De lo que hace un trabajo clínico, pero por supuesto, mucho de lo que ustedes hacen nos ayuda a llegar a esos rinconcitos donde solamente la virtualidad, como dice, llega. Y yo creo que ahora con los efectos de la pandemia, pues yo creo que las cuestiones de género, no sé si puedan quedar más veladas aún, ¿no? Hoy día las mujeres nos ha tocado
estar como más al pendiente de las casas, sufrir todo lo que se padece en una casa, desde la carencia de los alimentos, al estar al cuidado de los niños, más aparte de los hijos, ¿no? El propio trabajo. Entonces, no sé, sería interesante ahora medir el consumo de alcohol en las mujeres en la casa en tiempos de pandemia. Así es, sí, creo que ese es un punto importante. Digo, independientemente de que desgraciadamente el incremento de violencia hacia la mujer, los feminicidios, en una cuestión de quedarnos en casa, yo no lo entiendo. Yo no entiendo el número de aumento tan drástico a llamadas a 911 en cuanto a violencia familiar. Es algo horroroso. No tengo otra palabra, no encuentro otra palabra para decir lo que sea horroroso cuando debamos de estar en casa, cuando la casa es una protección, cuando la pareja debería ser la persona protectora, pero eso es totalmente, ¿no? O sea, yo me encanta decirlo que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros y al final creo que nosotros estábamos tal vez acostumbrados a estar en una pareja o estar casados, pero no 24/7, eso a mí me queda claro, ¿no? O sea, no sabemos cómo convivir 24 horas con una persona. Digo, a mí no me da pena, yo fui víctima de la pandemia divorcio, entonces justamente es una cuestión de decir, wow, o sea, en un año tu vida cambia, ¿no? Y por muchos factores, pero creo que la cuestión social es, impresionante cómo una pandemia sacó muchas cosas a relucir y creo que sería algo muy interesante hacer un estudio sobre el incremento del consumo de alcohol en mujer desde esta pandemia. Gracias, Anabel, gracias por compartirnos esta información. ¿Alguien más quisiera participar? Rubí, la veo como que con ganas de hablar. Rubí, no la escuchamos. Ya. Ahora sí. Pues sí, pues muy interesante ahorita estaba, bueno, yo en mi modelo del caso Javier, otro modelo, entonces ahorita que estaba viendo el modelo ecológico, yo no había como pensado en que todo esto es multifactorial, ¿no? Y justamente, pues hasta ahorita digo, no, pues sí, o sea, creo que me equivoqué, ¿no? O sea, esto viene desde la persona que está en el ciclo social. Bueno, yo he trabajado más con adolescentes y la presión social es muy importante. Es la presión social y luego llegan a la casa y también ahí hay otro factor y bueno, de repente los papás dicen, no, ya, llévenlo al psicólogo, ¿no? Pero también como que los papás, la familia no se está haciendo responsable de que esa pelotita pues es también de tu jardín, ¿no? O sea, nada más es como llévalo y hazte responsable y el chico sale y regresa al sistema, que es de lo que habla el modelo ecológico, ¿no? Regresar al mismo sistema, entonces vuelve a lo mismo. Y esta teoría, bueno, de lo que comentaba la compañera Anabel, de que las mujeres, y de lo que estamos viendo en las estadísticas, están tomando casi a la par que los hombres, pues es porque, pues también yo siento que es por toda esta parte de que, pues las mujeres ya ahorita, pues ya están siendo así como que más libres, más de que yo, la cuestión, género, hacemos las mismas cosas, y entonces como que siento también como que va por ahí, ¿no? Que ya están tomando al igual porque ya no se sienten iguales, ¿no? Esa es mi aportación. Gracias, Rubí. Qué bueno que pudimos aclarar un poquito más acerca de los modelos y que a lo mejor dice ahorita, bueno, ahorita ya cambiaría mi modelo, ¿no? Justamente el modelo ecológico habla de eso, toca aspectos de la persona, de la familia, del ambiente, del tipo de droga, aunque quiero decirles que los modelos que ustedes eligieron estaban perfectamente bien justificados, ¿eh? Sin embargo, bueno, cuando nos quedamos con un solo modelo, de repente sí sacamos otras condiciones que son muy importantes para poder entenderlo y abordarlo. Finalmente, la importancia también es poder abordar nuestros casos. Muchas gracias, Rubí.
¿Alguien más quisiera participar? Maestra. Adelante, César. Bueno, acá en la secundaria donde trabajo, vemos pues varios factores. Yo sí puse el modelo ecológico porque acá en la secundaria vemos que no solamente es un factor, sino que son muchísimos factores que influyen en que el joven desarrolle una adicción. Por ejemplo, lo que se ve muy común es que los padres tienen un estilo de crianza permisivo negligente. Dejan que los hijos hagan todo lo que quieran con tal de que no sufran, no batallen, con tal de evitar un conflicto con ellos. No están al pendiente de lo que hacen y de repente llegan y me dicen, algunos papás, creo que es falta de información. Me dicen, bueno, yo prefiero que mi hijo, porque hablamos mucho de límites, yo prefiero que mi hijo consuma alcohol aquí afuera en la casa, donde yo lo esté viendo quién está tomando. Y le digo, bueno, pues si tú das la pauta a que tu hijo consuma alcohol en tu casa, pues es muy probable que lo haga donde tú no estés. Entonces esto va a aumentar el factor de riesgo. Y me dicen otros, no, es que mi hijo sí sabe tomar. Y yo como decía usted, le decía, bueno, para empezar es un adolescente, no debería estar tomando, pero ¿por qué dice que sabe tomar? Me dicen, es que se puede tomar 8, 9, 10 cervezas y no le pasa nada. Le digo, bueno, entonces ya es un foco de atención, ya está desarrollando una tolerancia. Al contrario de que sepa tomar, está generando una tolerancia que pudiera generar problemas más adelante. Después, que los padres se dan cuenta de esta situación, pues pasan de ser permisivos negligentes a ser muy duros con los adolescentes, ¿no? Pasan a ser muy estrictos, imponerse a los jóvenes, y esto genera aún más rebeldía, ¿no? Porque los jóvenes ya están buscando esa carencia que no les dieron en su casa en algunos grupos de riesgo, como pandillas, están buscando la aceptación de su grupo de pares, se empiezan a consumir, pues por lo general es el tabaco, después la marihuana, y de ahí ya le siguen con las demás drogas. Después de ahí, pues ya se ven involucrados en problemas con la justicia, ¿no? Ya los detienen por andar consumiendo, de repente ya es robo a casa habitación para conseguir dinero para la droga. Y los padres creo que les falta mucho marcar ciertos límites, o muchas veces el sistema familiar está muy desgastado, ¿no? El papá consume alguna droga, sufren de violencia familiar, se separan, viven con la abuelita y después con la abuelita sufren abuso sexual y después se pasan con el tío, y ahí andan los muchachos dando vueltas con toda la familia. Y es muy triste pues ver cómo los adolescentes pues muchas veces son un reflejo de su sistema familiar, y que como trabajamos en la prevención, creo que es lo más, a mi punto de vista, lo más efectivo, porque ya tratar una adicción conlleva más cosas. Entonces, el prevenir creo que es lo que hacemos, ayuda muchísimo, pero muchas veces ya es demasiado tarde y bueno, ya se derivan ahí con ustedes, el Centro de Integración Juvenil, porque es como que lo que yo he visto que da el mejor tratamiento. Estuve ahí como monitor especializado en prevención de adicciones y bueno, son de los mejores, yo diría de los mejores aquí en el país. Muchas gracias, César, por su apreciación. Me parece que ha tocado uno de los factores de riesgo que hacen más vulnerable a una persona, que tiene que ver con la familia disfuncional. Sin el ánimo de ser reduccionista y de decir es que la familia es la que está ocasionando el problema, yo creo que la familia tiene mucho que ver en los límites, en la educación, en los valores, en la forma cómo tomas la vida, ¿no? Cómo tomas la depresión, cómo manejas tus duelos, cómo manejas tu estrés, tiene mucho que ver la familia. Así que yo estoy totalmente de acuerdo cuando en la familia se carecen de valores, se carece de límites, pues de entrada siento yo que esta persona sí puede tener más vulnerabilidad que una persona que está en una familia un poquito más funcional. Siento yo que por este hecho debemos de trabajar cuestiones preventivas, como bien lo indica, desde la familia. Tenemos que
enseñarnos a ser padres, ¿no? A decir, ser capaces de decir, a lo mejor, bueno, sí, yo no lo tuve, pero gracias a que no lo tuve, supe cómo trabajar para tenerlo, ¿no? Y ahora, como comenta, me dice, bueno, yo no se lo di a mi hijo, yo no lo tuve, pero ahora se lo doy a mi hijo y se lo doy tan en las manos que ya no sé cómo ellos hacen para alcanzarlo. Entonces, qué bueno que tenga esa apreciación, qué bueno que tenga la oportunidad de trabajar con las familias en estos aspectos preventivos. Muchas gracias, César. Es usted, maestra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, bueno, respecto a los modelos, para poder entender sobre el consumo de las sustancias, estaba viendo que pues si los vemos así como de lo que mencionaba, de uno por uno, que nos iba diciendo el modelo judicial, el modelo individualista, pues al final se logra integrar en el último modelo, ¿no? Que es el modelo socioecológico. Porque pues algunos pacientes, algunas personas, puede que tenga una familia muy funcional, pero si genéticamente en algún momento algún miembro de la familia tiene problemas con el alcohol, entonces también tiene un riesgo por la genética. Entonces a veces logramos tener familias que dicen, pero todo muy bien en mi familia, el papá dejó de tomar hace 20 años, ¿no? O nos cambiamos de casa, tenemos un buen empleo, hay disciplina y resulta que el paciente puede tener factores protectores, pero también hay factores individualistas. Y es donde cae, ¿no? Me toca mucho con los pacientes con antecedentes genéticos de déficit de atención con hiperactividad. Y puede haber toda un área de protección, pero el tener un trastorno y no ser tratado a tiempo o de forma oportuna, pues es el riesgo, ¿no? A buscar esa experiencia o mitigar ciertos síntomas, y por eso es importante como visualizar qué es lo que habla pues, el modelo ecológico, ¿no? De uno u otro, para tener como esta explicación, porque esta persona individualmente o este individuo busca, ¿no? El consumo de alguna sustancia. Y a veces los jóvenes, bueno, que me toca en la actualidad es de eso, ¿no? De que dicen, fue por gusto, porque yo quería, nadie me obligó, y las mamás, como dice el compañero, ¿no? Es que en la escuela alguien te obligaría, ¿no? Y un porcentaje muy alto se quise experimentar, me gustó y sigo ahí. Entonces, hablar como con los jóvenes sobre los daños, las consecuencias a nivel biológico, pues es bajarse un poquito más para poder explicar que al final pues estas sustancias van a provocar cambios en su sistema y pues no va a llevarlo pues, a algo bueno o sano. Entonces sí, poder explicarle con este modelo pues esta situación sobre la adicción a estas sustancias. Y me pareció pues en el caso que nos comentó en la tarea, pues él fue muy escueto los datos que nos daba, y así como ver, pues, y se integra mucho como algo más individualista, pero también habla ahí de la esposa, y sí fue en la parte de, y no me gusta, lo último era como de género, y no me lo integraba mucho con las cuestiones de género, pero sí como ya lo explica usted, pues sí, ¿no? Hay que verlo desde una perspectiva como el modelo ecológico, que nos habla de todos estos campos de forma ya más visual. Y pues bueno, también factores como en caso de la mujer, factores de abuso sexual, pues puede ser el único indicativo si hubo un abuso sexual en la infancia, que esta mujer joven pueda desarrollar un consumo de sustancia o buscar, ¿no? Como una forma de mitigar toda esta situación que vivió, y más si viven en una familia pues numerosa, ¿no? Donde viven todos, 20 miembros de la familia y espacios pequeños,
pues se van a presentar que se den estas situaciones de abuso sexual. Y esta pandemia también habló de eso, de que no solamente la violencia física, sino también que los niños y adolescentes, pues desafortunadamente incrementó el abuso sexual en la familia, por miembros de la familia, principalmente el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, los primos. Y pues bueno, que él nos va a llevar a que estas niñas, si no son atendidas oportunamente, pues van a llegar a consumir algún tipo de sustancias para mitigar su dolor emocional o desarrollar un trastorno de personalidad inestable como la límite. Entonces, pues, verlo como de ese campo nos da un entendimiento y el abordaje, pues, preventivo, pues, no solamente es no consumas drogas, sino buscar que haya los medios en las familias más sanos para precisamente evitar como estos factores que a la larga nos van a llevar tal vez a un consumo de sustancias. Bueno, sería muy importante. Gracias, Miriam. Ha descrito perfectamente la importancia de por qué verlo desde una manera integral. Muchas gracias. Y además creo que también es parte de una respuesta que podemos darle a César, ¿no? Porque de repente hay papás que dicen, es que prefiero que tome aquí conmigo, frente a mí y en mi casa, y por qué con algunos, por qué con nosotros sí funcionó, ¿no? Y por qué ahora hacen esto los hijos y eso ya no funciona. Y como decía César, va a tomar aquí frente a ti, pero también va a tomar afuera, ¿no? Entonces, justamente este modelo integral nos ayuda a explicarles, bueno, ¿por qué con nosotros sí funcionó? Bueno, pues que la familia tenía otro sistema de valores, otros límites, y si eso falla, bueno, pues ahí tenemos un riesgo para los jóvenes, ¿no? Pero es gracias justamente a lo que acaba de explicar Miriam, a este modelo integral que ahora podemos verlo y cómo observamos claramente que no basta decirle cuidado con las drogas, ¿no? Porque la marihuana te va a matar y cuidado con esto porque te vas a tener un accidente. No basta únicamente con darles información. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más? Bueno, pues me dio muchísimo gusto, estoy fascinada, estoy encantada con ustedes. La clase se queda grabada, se va a subir al aula virtual. Con mucho gusto puedo contestarles, están en nuestros correos electrónicos en la página del diplomado. Pues por mi parte es todo, yo les agradezco infinitamente. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a Soporte Técnico que nos está apoyando en todo esto y bueno, pues muy buenas tardes. ¿Algo que quisiera